o que concedió libremente, o que concedió con efecto suspensivo, o concedió sin efecto suspensivo. Y todo esto el tribunal puede modificar. No está obligado, repito, por la forma ni por los efectos con que concedió el recurso el inferior. Ahora bien, pueden existir varios apelantes. Puede apelar, vamos a suponer que se trate de una relación litisconsorcial, es decir, que existe más de un actor y más de un demandado. Y vamos a suponer que todos apelan. Unos apelan la parte principal y otros apelan la parte accesoria. A eso se le conoce con el nombre de pluralidad de apelantes. Nuestro código establece que cuando son distintas las partes apelantes de la misma resolución, entonces sus recursos se sustanciarán por separado. Esto significa que el recurso que interpuso el actor se tramita por separado al que interpuso el otro, pero la resolución va a ser una sola. O sea, el hecho de que tramite por separado, yo les digo, no es que se abren expedientes por separado, sino que se tramitan por separado cada uno de estos recursos. Así, por ejemplo, puede decir, exprese agravio el apelante actor y después exprese agravio el apelante demandado. Y los plazos van a correr, desde luego, individualmente para cada cual. Ahora bien, ¿para qué le da la oportunidad de que exprese agravios? ¿Para qué le da? Porque es la primera providencia que dicta el presidente del tribunal. Exprese agravios el apelante. ¿Para qué? Para que él fundamente el recurso. ¿Y cómo se fundamenta un recurso? Y nuestro código nos da una fórmula que dice que el recurrente deberá hacer un análisis razonado de la resolución. Y va a exponer también los motivos por los cuales él considera que esa resolución es injusta, con lo cual pide su revocación. O está viciada, con lo cual pide la nulidad. O sea que él tiene que expresar cuáles son los motivos por los cuales él considera que esa sentencia es injusta o está viciada. Porque si no cumple con ese requisito, entonces el recurso debe declararse desierto. Vamos a suponer que al llegar a segunda instancia el tribunal le da la oportunidad a la parte a expresar agravio y él comienza a agraviarle al juez que dictó la sentencia y no se refiere para nada a la resolución. Ese recurso no está fundamentado, no está legalmente fundamentado, ni tampoco cumple con los requisitos procesales para considerar como que existe un agravio. Entonces el tribunal está obligado a declarar desierto el recurso. Y ustedes no olviden que cuando un recurso se declara desierto, la resolución que fue impugnada queda firme. Bueno, ¿cuál es la función que cumple el recurso de alzada? Primero, mejor dicho, la expresión de agravios. En primer lugar, esta expresión de agravio, que es la fundamentación del recurso, es la que cumple la función de mantener el alcance concreto del recurso. Esto debe entenderse de la siguiente manera. Vamos a suponer que la resolución tiene unos 2 o 3 puntos. Uno puede decir que no está de acuerdo con el punto 1 y sin embargo está de acuerdo con el punto 2 y 3. El agravio es el que va a determinar cuál es la parte contra la cual se está alzando. Y en segundo lugar, para el tribunal, el que está expresando agravio le está fijando el contenido del reexamen que debe efectuar. O sea, el superior no puede examinar algo que el otro no le pida, salvo que se trate de una cuestión de nulidad de orden público. Por eso, repetimos que se tendrá por desierto el recurso cuando no se presenta el escrito de fundamentación en el plazo que la ley establece. Se declara desierto. También cuando no se ha fundamentado el recurso en la forma que está señalada en el artículo 419 del Código Procesal, que es el artículo que se refiere justamente a aquello de realizar un análisis razonado de la resolución y la exposición de los motivos por los cuales él considera injusta o viciada esa resolución. Ahora bien,
Vamos a ver qué poderes adquiere el tribunal con motivo de los recursos de alzada. Él también no es que adquiere todos los poderes, porque a él le limita. ¿Y a qué le limita? Que él no puede fallar por cuestiones no propuestas en primera instancia. O sea, cuestiones que no fueron controvertidas en primera instancia no pueden ser controvertidas en segunda. El tribunal no tiene competencia para eso. Y en segundo lugar, que todo aquello que no hubiese sido motivo de recurso, entonces no puede ser objeto de pronunciamiento por el tribunal. O sea, aquello que no pidió el apelante. Pero sin perjuicio de que exista, repito, nulidades declarables de oficio. Ustedes no olviden que eso está en el artículo 113 del Código Procesal. Pero, sin embargo, a pesar de todas esas limitaciones que tiene el tribunal, puede resolver sobre intereses, sobre daños y perjuicios y otras cuestiones derivadas de la sentencia de primera instancia. Esto, por eso, no significa un nuevo juicio, sino un reexamen circunscrito al conocimiento de las cuestiones que fueron sometidas a la decisión en primera instancia. Entonces, podemos decir cuál es el alcance y los límites de los poderes del tribunal de alzada. No olviden que en el ámbito civil existen únicamente jueces unipersonales en primera instancia, y cuando hablamos del tribunal, estamos hablando del tribunal de alzada, lo que no sucede en el ámbito penal, en donde en primera instancia también existen tribunales, como ser los tribunales de sentencia. Bueno, que no pasan de ser primera instancia, porque son primera instancia de verdad. Bueno, ¿cuáles son entonces ese alcance y los límites de los poderes del tribunal? El tribunal se haya limitado por el contenido del tema que fue objeto de decisión en primera instancia. Y segundo, de lo que resolvió el inferior. Esos son los límites. A eso él debe limitarse, porque él no puede agregar más que aquello que les dije, salvo aquello que les dije respecto de las nulidades declarables de oficio, que es una norma que establece que cuando no se puede dictar una sentencia válida, entonces debe declararse la nulidad de oficio. El tribunal, sin embargo, se haya facultado por razones de economía procesal para resolver ciertas cuestiones, aunque las mismas no hayan sido objeto de estudio y pronunciamiento en la instancia anterior. ¿Cuáles, por ejemplo? Cuando decide declarar la nulidad por vicios de la misma, de la sentencia, se pronuncia sobre el fondo del asunto, aun cuando no hayan sido deducido el recurso de apelación. Le explico lo siguiente. Resulta que anteriormente, cuando se resolvía un recurso de nulidad y se hacía lugar al recurso, lo que el tribunal hacía era reenviar el expediente a primera instancia para que el juez que sigue en orden de turno sea el que dicte la resolución, y se le priva ya de la competencia al juez cuya resolución fue anulada. Pero esto está vigente en nuestro medio en el caso de las acciones de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales, pero no está vigente para otros casos. Y ahora el tribunal, al declarar la nulidad de una sentencia por vicios en la sentencia, entonces al mismo tiempo tiene la facultad de dictar resolución sobre el fondo. Y en este sentido, el tribunal puede pronunciar esa sentencia sobre el fondo, aunque el otro no haya interpuesto el recurso de nulidad. O sea, se interpuso solo el recurso de apelación. Ahora bien, cuando decide algunas cuestiones accesorias también de la sentencia de primera instancia, así como hablamos de los intereses, daños y perjuicios y compañía. Y en tercer lugar, cuando la resolución de primera instancia omitió decidir algunas cuestiones que fueron articuladas por las partes, aunque no se haya pedido aclaratoria, siempre que en la expresión de agravio se solicite. ¿Y esto por qué? Esto es por aplicación del principio de razonabilidad, que no porque haya omitido pedir una aclaratoria previa, él ya no tenga la oportunidad de poder subsanar esa omisión en segunda instancia. Ahora, ¿cuál es la forma entonces de
fundamentar un recurso de alzada. Y acá vamos a analizar este artículo 419, que estipula que el recurrente, o sea, el que interpuso el recurso, que es el actor en segunda instancia, independientemente del rol que cumpla en el juicio principal, entonces debe hacer un análisis razonado de la resolución. Y al mismo tiempo debe exponer los motivos por los que considera injusta o viciada esa resolución que impugna. Si es injusta, para que lo modifique o lo revoque. Y si es viciada, para que la anule. Entonces, si no se llenan estos dos requisitos básicos establecidos en el 419, se debe declarar desierto el recurso de apelación. Ahora vamos a tratar algunas terminologías, algunas palabras, algunas frases latinas que se aplican a nivel de recursos de alzada. Y uno de ellos es el aforismo tantum appellatum quantum devolutum. Esto significa que el tribunal tiene la competencia y se encuentra circunscrito a aquello que es materia del recurso. O sea, solamente aquello que fue materia y fue objeto del recurso y fue impugnado. Porque lo que no se impugnó entonces queda ya firme. Por eso no puede exceder los límites, no puede exceder los límites que el propio recurrente estableció en el recurso. Porque es el que interpuso ese recurso, el que está habilitando esa instancia y está estableciendo los límites respecto de los cuales pide que el tribunal se pronuncie y no exceda esos límites. Por eso, que decidan, sin embargo, por cuestiones que hayan sido resueltas en la instancia anterior en contra del recurrente. Eso es lo que uno normalmente pretende al interponer un recurso y al fundamentarlo. Ahora bien, hay otro aforismo que es el reformatio impeius. Reformatio impeius, que significa reformar en perjuicio. Esto significa que el juez carece de poder y de facultad para modificar la resolución en perjuicio del recurrente. Atiendan bien, en perjuicio del que apeló. O sea, el que apeló como mínimo, tiene que mantener a su favor lo que ocurrió en primera instancia, como mínimo. Pero de ninguna manera el tribunal le puede disminuir eso si la otra parte no interpuso un recurso. Y le voy a poner un ejemplo para que entiendan mejor. Vamos a suponer que en primera instancia se haya regulado los honorarios de un abogado en la suma de 50 millones de guaraníes. Ojalá todos en el futuro puedan regular sus honorarios en esa cuantía. Bueno, reguló en 50 millones y él no estuvo de acuerdo. Entonces interpuso un recurso de apelación. Él. La otra parte no dijo nada. Va a segunda instancia, expresa agravio pretendiendo que aumente el monto de los honorarios, ¿verdad? Y el tribunal resulta que le baja a 2 millones de guaraníes. No, jamás puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no puede perjudicarle a aquel que interpuso ese recurso, salvo que la otra parte también haya interpuesto. Y para entender mejor, vamos a suponer que el honorario era de 50 millones y ambas partes interponen el recurso. La primera, aquel beneficiario para aumentar y la otra para bajar. En ese caso sí el tribunal puede bajar. ¿Por qué? Porque está haciendo lugar a la apelación interpuesta por el otro y no por el titular de ese crédito. Entonces, a eso se refiere el principio del aforismo de reformatio impeius. No puede introducir ninguna reforma en perjuicio del que no estaba de acuerdo ya con aquella resolución, si es que la otra parte tampoco interpuso el recurso de apelación. Ahora vamos a ver qué se necesita, porque no tenemos que olvidarnos que el Tribunal de Apelaciones es un órgano colegiado, vale decir, está integrado por una cantidad impar mayor a 1, o sea, puede ser 3, 5, 7, 9. Bueno, entonces, ¿cómo se resuelven? Porque ustedes saben que no es fácil que 3 personas se pongan de acuerdo, ¿verdad?
Entonces, existen tres formas, ¿verdad? La primera forma es que exista unanimidad. Quiere decir que los tres están de acuerdo en la opinión sobre cuál es el sentido del fallo de segunda instancia. Lo segundo es de mayoría absoluta, que significa que las dos terceras partes están de acuerdo. Significa que dos de los conjueces están de acuerdo y uno en desacuerdo. Lo mismo, ahí hay resolución porque hay una mayoría absoluta. El otro era unanimidad. Pero también se puede dar el caso también de que se dé lo que se llama una discordia, ¿verdad? En el que los tres no están de acuerdo. Pero todo eso vamos a ir hablando en su oportunidad. Entonces, la unanimidad los tres y la mayoría absoluta 2/3 de votos. Y ahí se tiene la posibilidad de que exista un pronunciamiento en segunda instancia. Ahora bien, vamos a suponer que por cuestiones de recusación o por algún impedimento o por ausencia de uno de los miembros del colegiado o de dos o de los tres miembros, entonces ellos se inhiben, entonces el presidente del tribunal procede a integrar automáticamente ese tribunal porque siempre tiene que estar conformado por tres conjueces. Conjueces se le llaman a los camaristas o miembros del tribunal de apelación porque son conjueces todos. En primer lugar, entonces, el presidente del tribunal debe integrarlo con el presidente o con el vicepresidente o el vocal de la sala que le sigue en orden de turno. Vamos a suponer que le estamos recusando a un miembro del Tribunal de Apelaciones de la segunda sala. Entonces el presidente de esa sala inmediatamente procede a integrar con el presidente de la tercera sala. Pero una vez que él integró, ya el siguiente va a ser con el vice. Y si este integró también en una sucesiva oportunidad, ya va a ser con el vocal y así sucesivamente. Ahora bien, por eso se dice que designado un miembro de otra sala no podrá nuevamente serlo antes de que los otros miembros del mismo tribunal sean designados. Ahora bien, si no pudiese lograrse esa integración dentro del ámbito civil y comercial, entonces nuestro código estipula que debe integrarse con los miembros del tribunal de menores, dice, que hoy se llama de la niñez y adolescencia. Y si con ellos tampoco puede integrarse, tiene que pasar con los de lo laboral. Y por último, con el de lo criminal, en ese orden. Si aún así no se puede obtener la integración del tribunal, entonces el tribunal se va a integrar con jueces de primera instancia, del fuero civil, por supuesto, y sucesivamente, si no en el mismo orden que habíamos consignado. O sea, primero de la niñez, después de lo laboral y por último de lo criminal. Ahora bien, vamos a ver lo que se entiende por disidencia y por discordia. Entiendan bien, disidencia y discordia. La disidencia significa que no existe unanimidad simplemente, pero hay mayoría absoluta y se resuelve por una simple mayoría. Uno no está de acuerdo, pero dos sí están de acuerdo, entonces hay fallo. Pero el problema se presenta cuando hay discordia. Discordia es pelea. Significa que los tres no están de acuerdo. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es posible que los tres no estén de acuerdo en el sentido del fallo? O sea, los tres no están de acuerdo o que se revoque o que se confirme la resolución o que se anule, ¿verdad? Bueno, entonces muchos piensan solamente desde el punto de vista del recurso de apelación y no del de nulidad. Entonces, ¿cuándo se da la discordia? Cuando uno de los conjueces dice confirmar, el otro dice revocar y el tercero dice anular. De manera que no hay una mayoría para dictar una resolución. Y el tribunal no se puede pegar el lujo, en tal caso de decir acá no podemos dictar resolución porque hay discordia. No, tiene que llegar a un punto en el que debe haber como mínimo entonces una mayoría absoluta, o sea, dos votos coincidentes. ¿Y cómo se logra esto? Cuando los tres no coinciden, entonces,
el presidente del tribunal realiza un sorteo en esa sala, en su sala, y ese que sale sorteado es excluido. Se lo excluye de la conformación del tribunal y se integra, como habíamos explicado anteriormente, con los integrantes de otra sala, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, y ahí entonces se trata de encontrar de que dos por lo menos estén de acuerdo. Y si aún persiste, se vuelve a hacer el sorteo para desinsacular, sacarle a uno de los conjueces de la conformación de ese tribunal. Y a ese procedimiento debe repetir tantas veces hasta lograr que dos por lo menos estén de acuerdo en el mismo sentido del fallo. No en la misma fundamentación, sino en el mismo sentido. Porque yo puedo creer que esto se debe confirmar por estos motivos, y otro colega dice que se debe confirmar, pero por estos otros motivos. Pero los dos estamos coincidiendo en cuanto al sentido del fallo, que es la conformidad que se requiere para que exista una decisión en segunda instancia. Ahora bien, ustedes se dan cuenta que en primera instancia no existe ningún problema con el expediente, porque el juez es el dueño y señor de ese ámbito, ¿verdad? Pero en segunda instancia están tres, y los tres son colegas. Los tres tienen las mismas potestades y compañía. Uno circunstancialmente es presidente, otro es vice y vocal, pero eso va cambiando durante el curso de los años. Bueno, entonces, como los tres están en lo mismo, lo que se pretende es que cada uno de ellos se instruya personalmente del contenido de los expedientes. Y ustedes ya advirtieron que cuando estudiamos la parte del plazo que tiene un tribunal para dictar una sentencia es de 60 días, se supone que cada uno de los miembros puede instruirse personalmente durante 20 días cada uno, de tal modo que el plazo para que cada cual tenga en su poder sea igual al del otro, al de los demás, ¿verdad? Y eso es lo que se llama estudio del expediente. Después de estudiar el expediente se procede a lo que se llama con el nombre de acuerdo, porque no olviden que la resolución que emite el Tribunal de Apelación es una sentencia, pero no se llama sentencia, sino acuerdo y sentencia, lo cual significa que primero se pusieron de acuerdo en el sentido del fallo los conjueces y emitieron la sentencia. Bueno, ¿en qué consisten estos acuerdos? Son reuniones privadas que celebran los conjueces una vez que ellos ya se instruyeron de todo el contenido del expediente, ¿verdad? Y discuten las cuestiones sometidas a su decisión. Y conforme con ese resultado, si hay dos en este sentido y uno en contra o los tres están de acuerdo, entonces emiten la resolución. Pero en la práctica no es así. Ese es el diseño ideal, ¿verdad?, que habrá pensado el legislador. Pero en la práctica lo que ocurre es que cada miembro trae sus propios votos por escrito y luego entonces se ve cuál es el sentido de los mismos y luego se emite la resolución. En los últimos tiempos, sin embargo, la Sala Civil y Comercial de la Corte realiza este acuerdo en público, él hace en un acto público y transmitido directamente por la TV Justicia. Y eso, toda la ciudadanía entonces está en condiciones de poder analizar, contemplar y asistir la forma en que los jueces resuelven los juicios sometidos a su consideración. Pero en concreto, el acuerdo entonces es la reunión que ellos tienen ya después de tomar conocimiento de todo el contenido del expediente. Bueno, ¿qué forma tienen que asumir las resoluciones dictadas en segunda instancia? Los mismos requisitos esenciales que hablamos de primera instancia. O sea, todas las resoluciones de todos los grados tienen que tener lugar, fecha, firma, en este caso de los conjueces de los tres, pero a veces solo del presidente, y siempre también la del secretario. Eso siempre debe tener. En ese sentido, vemos nosotros que
las resoluciones deben ajustarse a las enunciaciones de primera instancia. Pero hay alguna variación. Por ejemplo, la providencia la dicta y la firma solo el presidente con el secretario de la sala. Es el único caso en el que solo el presidente firma con el secretario. Una de ellas es la de providencia de exprese agravio del apelante o auto, como le llaman en la Corte, o como se lo llaman en el Tribunal de Apelación, autos, cuando se trata de un recurso concedido en relación. El auto interlocutorio es dictado por el tribunal y firman los 3 conjueces y también el secretario. Y dijimos ya en la clase anterior que en este auto interlocutorio no es necesario que cada uno de los conjueces exprese su opinión, porque esa resolución puede estar redactada en forma impersonal. ¿Qué significa eso? Significa que el tribunal no consigna, esta es la opinión del conjuez A y este del B y este del C. No. Dice directamente, según el criterio de este tribunal, de forma impersonal, entonces da la fundamentación correspondiente. Pero eso no sucede con la sentencia definitiva, o sea, con el acuerdo y sentencia, porque debe ser dictada por el tribunal, debe ser firmada por todos los miembros y y el secretario también, por supuesto, y tiene que contener la opinión de cada uno de los miembros o la adhesión a la opinión de otro. ¿Cómo se redacta entonces un acuerdo y sentencia? Siempre debe contener, dijimos, la opinión de cada uno o la adhesión a la de otro, ¿verdad? Por eso es que se llama acuerdo y sentencia. Y la votación de las cuestiones de hecho y de derecho empieza por el miembro que resulte de un sorteo, porque también para distribuir el orden del estudio de los expedientes se hace un sorteo de tal modo que cada conjuez opine en una cantidad igual de expedientes. Anteriormente no existía esta disposición y resulta que habían algunos que jamás opinaron sobre nada. Y tuvimos casos de miembros de tribunales de apelación que nunca emitieron una opinión. Siempre se adherían simplemente a otros casos, a la opinión de otros. Ahora bien, en caso de disidencia, la misma siempre debe constar en la resolución. Tiene que constar en qué sentido está formalizada la disidencia. Ahora vamos a ver cuál es la forma en que debe tramitar en segunda instancia. No olvidemos nosotros que en primera tenemos la demanda, se corre traslado al demandado para que conteste, luego se declara la apertura de la causa de prueba, luego se entregan los expedientes para los alegatos y por último el juez dicta la sentencia. Vamos a ver cómo este diseño se reproduce en segunda instancia. En segunda instancia, cuando el recurso se concedió libremente, entonces el ámbito de debate va a ser mucho mayor y los plazos van a ser también mayores y los medios de prueba también muy superiores. Bueno, en primer lugar, el presidente del tribunal, al recibir el expediente, dicta la providencia de exprese agravio el apelante. Eso lo debe hacer el mismo día que llegó el tribunal y el secretario le da cuenta al presidente. No tiene ninguna sanción si el presidente inmediatamente no firma, pero se supone que debe hacerlo el mismo día. Y ordena entonces que el recurrente exprese agravios, que significa que él fundamente el recurso. Esa providencia de exprese agravios, ¿cómo se notifica? Por cédula. Por cédula. ¿A quién se le notifica? Se le notifica al apelante, por supuesto, porque es él el que debe interponer, el que debe fundamentar. ¿Cuánto tiempo tiene él para presentar su escrito de expresión de agravio o de fundamentación del recurso? Tiene un plazo de 18 días a partir de la notificación de la providencia de exprese agravio. Y eso, repito que él tiene 18 días hábiles. De manera que cuando se le notifica al apelante de la providencia de exprese agravio, él desde el día siguiente debe computar los 18 días para presentar ese escrito.
Ahora bien, suponiendo que él presentó el escrito, porque si presentó extemporáneamente ya dijimos cuál es la sanción. Se declara desierto el recurso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se presentó el escrito en tiempo y en forma. Entonces el presidente del tribunal dicta otra providencia por la cual ordena correr traslado de ese escrito a la otra parte. ¿Y por qué plazo? ¿Por qué plazo le corre traslado? El mismo plazo que tuvo el otro para expresar agravio, 18 días hábiles. Lógicamente, si acá no sucede el mismo fenómeno que si en esos 18 días no presenta el escrito de contestación, lo mismo la instancia continúa su curso. ¿Por qué? Porque para declarar desierto lo que se necesita es que el apelante no haya presentado su escrito dentro de ese plazo. Pero si el apelado no presentó su escrito de contestación, sin embargo la instancia continúa. Ahora bien, vamos a ver entonces cuáles son los casos en que se declara desierto el recurso. Cuando no expresa, vamos a rememorar lo que ya dijimos, cuando no expresa agravio en el plazo establecido y cuando no fundamentó el recurso en los términos previstos en el 419, que decía hacer un análisis razonado de la resolución y al mismo tiempo expresar los motivos por los cuales considera que la misma está viciada o es injusta. Vamos a ver otra vez el caso. Dijimos que de eso se corre el traslado al otro. Si el otro no contestó en los 18 días, no puede contestarlo en adelante. Pierde esa chance, pero el juicio prosigue lo mismo. Ahora bien, si se presentaron ambos escritos o si venció el plazo para la contestación y ese no presentó, entonces el presidente del tribunal dicta otra providencia que llama autos para sentencia. Esta providencia de autos para sentencia se notifica a las partes por automática. O sea, no hace falta ninguna notificación por cédula. Desde ese momento, igual que en primera instancia, cuando dijimos que se notifican de la providencia de autos para sentencia, queda cerrada toda la discusión y en esa segunda instancia ya no se puede producir ni siquiera prueba. Vamos a ver que se puede producir pruebas en otras circunstancias, pero una vez que se llama auto para sentencia ya no. Salvo que el juez disponga alguna medida para mejor proveer, que ustedes ya saben que están en el artículo 18 y saben también que en Chile le llaman medidas para mejor resolver. Ahora bien, ¿en qué plazo el tribunal debe emitir el acuerdo y sentencia? En un juicio ordinario tiene el plazo de 60 días para emitir el acuerdo y sentencia. Y si se trata de un juicio sumario, tiene 30 días. Ahora bien, vamos a suponer que existan escritos o documentos que se quieren agregar en segunda instancia. Entonces, nosotros tenemos que, con el escrito de expresión de agravio y de contestación, o a más tardar, antes de notificarse de la providencia de autos para sentencia, entonces puede darse el caso en que exista una necesidad de agregar documentos. ¿Y cuáles son esos documentos que pueden presentar? Primero, documentos de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de primera instancia. No olviden que en primera instancia se editó auto para sentencia y suponiendo que después vino un documento, ese ya no se pudo agregar en primera instancia, pero sí en segunda. Y en segundo lugar, cuando se tratan de documentos anteriores también, respecto de los cuales el que pretende presentar afirma que no ha tenido conocimiento antes de la existencia de esos documentos. Se dan cuenta que acá se reproduce exactamente la agregación tardía de documentos que se puede hacer en primera instancia en las dos hipótesis. Ahora bien, si se presentan estos documentos, entonces se va a correr traslado a la otra parte para que reconozca o niegue la autenticidad de esos documentos. Y si el apelado fue el que presentó, al otro se le corre traslado por 5 días. Se dan cuenta que es exactamente igual que lo que sucede en primera instancia, cuando el que contesta la demanda
presenta documentos, entonces se le corre el traslado al lector por 5 días y ese traslado, lógico, se notifica por cédula. Ahora bien, nosotros cuando estudiamos la prueba de absolución de posiciones dijimos que se puede producir una vez en cada instancia. O sea, cada parte puede ofrecer y diligenciar una sola vez en cada instancia y que no se computaba en esa limitación en los casos que se puedan plantear en los incidentes diferentes que pudieron haber sido promovidos o planteados o deducidos, ¿verdad? Bueno, entonces, en segunda instancia se puede entonces obtener la absolución y ofrecer la prueba de absolución de posiciones. Y estos deben ofrecerse con el escrito de expresión de agravio o con el de contestación. Ahora bien, no olvidemos nosotros que no es que se pueda en primera instancia ofrecer esa prueba, diligenciar y luego volver a diligenciar con los mismos términos de primera instancia. No, señores. Deben ser por hechos que no han sido objeto de esta prueba en la instancia anterior. O sea, no es que solamente para verificar si el juez de primera instancia y el secretario consignó exactamente lo que absolvía, lo que el absolvente decía, sino que deben ser hechos sobre hechos que no han sido objeto de prueba en primera instancia. Ahora bien, para esto, para simplemente agregar documentos o para la prueba confesoria, no hace falta decretar la apertura a prueba en segunda instancia. Pero también se puede abrir a prueba en segunda instancia para otras pruebas. Y para eso es necesario que las partes también, en su escrito de expresión de agravio o en el de contestación, pidan la apertura de la causa de prueba en segunda instancia para poder producir las pruebas que están autorizadas a ser diligenciadas en la instancia superior. ¿Y cuáles serían los casos? ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros conversamos de los hechos nuevos de primera instancia, que se decía que ese hecho debió suceder dentro de los 5 primeros días del plazo de prueba? Y después dicen, y bueno, ya no se puede, dicen, no, se puede. Se puede entonces cuando ocurrió un hecho nuevo después de llegar a conocimiento de la oportunidad que está prevista en el 250, que es 6 días, mejor dicho, de los 6 primeros días del plazo de prueba. Entonces, lo que acá hay que tener en cuenta es que ese hecho nuevo no fue objeto de prueba en primera instancia. ¿Por qué? Porque se ofreció después de los 6 primeros días de notificado de la apertura de la causa de prueba. Entonces, uno puede denunciar, pero no se produce la prueba. Deja ahí el juez, tiene que decir, téngase presente para su oportunidad y es el tribunal el que en su caso, si es que en el escrito de apelación o de contestación pide, entonces se podrá diligenciar en segunda instancia. Y el otro caso en que procede es cuando, por motivos que no son imputables al que ofreció esa prueba, no se hubiese practicado la diligencia respectiva en primera instancia. Nosotros vemos que además de estos dos casos que están específicamente regulados en el capítulo referente a procedimientos de segunda instancia, también existen otros casos que permiten la apertura de la causa de pruebas en segunda instancia. Y vemos nosotros en ese sentido el artículo 75 del Código Procesal, que estipula que puede producir pruebas el rebelde que ha comparecido después del ofrecimiento del plazo de prueba. Vamos a suponer que una persona que estaba litigando en rebeldía se presenta después ya de haber transcurrido el plazo de prueba, entonces él puede pedir, cuando apela de la sentencia, porque la sentencia le fue contraria a sus intereses, entonces él pide la apertura de la causa de prueba para producir sus pruebas arriba. En segundo lugar, en la citación por evicción, ustedes saben que uno puede citarle al vendedor y el vendedor a su vez puede citarle a su causante y así sucesivamente. Entonces, los causantes del citado de evicción también pueden, cuando se da una de estas circunstancias, entonces siempre que no haya podido producir pruebas en primera instancia.
Y el tercero es agregar prueba pendiente de plazo extraordinario. Si eso ocurre, por ejemplo, entonces, y se dedujo el recurso de apelación, se podrá producir prueba respecto de eso. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un caso? Una prueba de informe, por ejemplo, fue contestada después ya del cierre del plazo de prueba, entonces en segunda instancia se puede obtener su agregación. Ahora bien, dentro del sistema procesal también está establecido que se puede abrir a prueba en los casos de incidentes planteados durante la prueba en los juicios de menor cuantía, en dos casos. Pero estos dos casos, señores, han sido derogados por la ley que derogó la justicia de menor cuantía y determinó que la segunda instancia para un juicio que tramita ante un juzgado de paz ya no es el Tribunal de Apelaciones, sino que es el juez de primera instancia en lo civil y comercial. Ahora, ¿qué medios probatorios pueden ser utilizados en segunda instancia y con qué formalidad se puede diligenciar? En cuanto a los medios de las formalidades, vemos nosotros que regirán las mismas disposiciones establecidas para primera instancia. Incluso se habla de la posibilidad de presentar escritos de conclusión o alegatos, y en la práctica nunca ocurre esto. Pero está modificado este diligenciamiento de pruebas en lo siguiente. Cuando se tratan de pruebas que se van a realizar en audiencia, entonces esa audiencia va a dirigir el presidente. Porque si los tres dirigen, ustedes saben que aquel principio que dice, eso significa que el que debe dirigir esa audiencia de prueba debe ser el presidente del tribunal. Y los demás miembros, sin embargo, pueden tener alguna intervención, pero no la dirección de la audiencia. Y en segundo lugar, si la diligencia de prueba se debe producir fuera de la sede del tribunal, entonces se trasladará ahí el presidente o el miembro que el tribunal designe. Ustedes ven, por ejemplo, que esto no es una prueba, pero es una diligencia que debe cumplir el tribunal. Es, por ejemplo, la inspección de las notarías que debe realizar el tribunal en pleno o el presidente o el miembro que es designado por él para ir a realizar la inspección de las notarías, para ver si los protocolos son llevados en forma. Ahora bien, queremos saber si los conjueces de los tribunales de apelación pueden o no ser recusados, imaginando que algunos de ellos se encuentran incursos en las causales previstas en el artículo 20 del Código Procesal Civil. Y sí pueden ser recusados con y sin expresión de causa también. Pero acá hay una limitación diferente a primera instancia. No olviden que en primera instancia debe presentar su recusación en el primer escrito. En cambio, en este debe interponer dentro del tercero día de que se le haya notificado de la primera providencia dictada en segunda instancia. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer que el apelante quiere recusarle al conjuez A y él apeló contra una sentencia. Él tiene entonces 18 días para expresar agravio. Pero él ya dentro de los 3 primeros días de la notificación de la providencia de expresar agravio, él ya debe recusarle a aquel. Porque él no puede recusarle en este primer escrito que él va a presentar, que es el de expresión de agravio. Y lo mismo sucede en el caso del juicio que tramita en relación donde el plazo es de 5 días. Dentro de los 3 primeros días, entonces, tiene que él notificar, recusarle. Y cuando le corrió traslado al otro, el otro también, en el caso de una sentencia, tiene 18 días, ¿verdad? Pero al notificarle del traslado también tiene 3 días nomás para recusar con o sin expresión de causa al tribunal. Ahora bien, en segunda instancia, dijimos, se puede abrir a prueba y ese plazo de prueba no puede exceder de 20 días. ¿Se dan cuenta ustedes, señores? Todo este diseño del cual hablamos se refiere
al diseño de un recurso de apelación El que heladero, tramitó profe. libremente. Pero cuando el recurso de apelación parece que es el heladero, si me esperan unos minutitos y Sí, algún me atienden, compañero por se favor, fue ahí los colegas. el delegado. ¿Qué hay? Malena, que está estudiando clásicos. Perdón. Yo estoy dando clases. Estoy de regreso. En realidad Llegó el no era helado, el profe. heladero chipero. De... Chipero era. Bueno, vamos a Semana compartir esto Santa porque nosotros sucede. recién. Bueno, ahora bien, vamos a suponer que se trate de un auto interlocutorio, la resolución que se impugna o una providencia que causa gravamen irreparable. Entonces dijimos que el modo en que se va a sustanciar arriba no es igual que cuando se apela de una sentencia que se concede libremente. Acá se concede en relación, en relación. ¿Y esto qué sucede? Cuando el expediente radica ya en la Secretaría del Tribunal, el presidente aplica la providencia de autos. Autos. Eso es todo lo que dice la providencia. Autos. Y con eso ya el profesional abogado sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces el presidente dicta esa providencia y se va a sustanciar con algunas limitaciones que no son vigentes en el recurso concedido libremente. En primer lugar, no se puede alegar ningún hecho nuevo. En segundo lugar, no se puede agregar ningún documento y bajo ninguna excusa. En tercer lugar, no se va a producir una absolución de posiciones cuando se trata, repito, de un recurso que está tramitado en relación. Y por último, no se abre a prueba. ¿Se dan cuenta ustedes toda la diferencia que existe en el tratamiento de un recurso cuando se trata de una sentencia que es libremente amplio, los plazos amplios y compañía, no tiene límite prácticamente las pruebas y todas estas cosas que sin embargo en el recurso en relación no se puede? La resolución, por consiguiente, debe dictarse sin estos elementos que están prohibidos, o sea, sin hechos nuevos, sin documentos, sin absolución de posiciones, sin que se abra a prueba. Entonces, ¿en base a qué? En base a las actuaciones que se produjeron en primera instancia. Siempre con una salvedad, que el tribunal considere apropiado aplicar alguna medida para mejor proveer, cosa que difícilmente ocurre en nuestros tribunales. Esa expresión de agravio que solamente se escribe en la providencia de autos es para que el apelante presente dentro de 5 días de haber sido notificado de la providencia de autos el escrito sintetizando los fundamentos del recurso. No olviden aquel artículo 419, eso mismo se debe repetir acá. Impugnar la resolución. ¿Y cómo se impugna la resolución? Haciendo un análisis razonado de la resolución y también explicando cuáles son los motivos por los cuales el recurrente considera que esa resolución es injusta o está viciada. Si es injusta, entonces para que se revoque o modifique, y si está viciada, para que se anule. Ahora bien, si no presentó dentro de esos 5 días, ¿qué ocurre? Lo mismo que en el anterior. Se declara desierto y la resolución queda firme y el juzgado, el tribunal ordena la devolución del expediente a primera instancia. Entonces, sabemos nosotros que el contenido de la fundamentación era lo que les expliqué recientemente del artículo 419. ¿Cuál es la forma en que se tramita el escrito ya presentado por la parte apelante? El presidente nuevamente dicta una providencia corriendo traslado a la otra parte también por 5 días para que conteste. Y verán ustedes que si él no contesta lo mismo, el recurso sigue su curso. En cambio, si el otro no presentó el escrito
de expresión de agravio o de fundamentación, el recurso se considera desierto. Ahora bien, vamos a pasar ya a una instancia superior, vamos a llegar a la Corte, porque nuestro recorrido de hoy abarcan 2 instancias ordinarias. En este procedimiento de tercera instancia se aplican todo lo que hablamos que se aplica en segunda instancia. Hay recursos que se conceden libremente, otros en relación, y vamos a ver que hay pequeñas variantes simplemente. Ahora, hay algunas circunstancias que son propias de la Corte y no de los tribunales de apelación. No siempre de los tribunales de apelación. ¿Cuál es esta? La primera? La de constituir un domicilio en Asunción cuando la resolución recurrida fuere de una circunscripción judicial del interior. O sea, que por ejemplo se está planteando un recurso de apelación y nulidad contra un acuerdo y sentencia emitido por el Tribunal de Apelación de Alto Paraná o de Itapúa o del Guairá o de Caazapá o de Misiones o de Concepción, etcétera. Entonces, el apelante tiene que constituir su domicilio acá en Asunción. Y atiendan la importancia que tiene esto, porque esto prácticamente le puede dejar sin defensa por la negligencia supina del abogado que interpuso el recurso y bajo exclusiva responsabilidad del abogado. Las partes no tienen nada que ver, pero lamentablemente son las que van a soportar las consecuencias de la mala elección de sus abogados. Entonces, el que interpone el recurso, al interponer el recurso ya en ese escrito, debe constituir un domicilio acá en Asunción. En ese escrito ya tiene que decir, además de decir, vengo a interponer los recursos de apelación, al mismo tiempo constituyo domicilio en la ciudad de Asunción en tal parte. Y la otra parte, o sea, la parte apelada, debe constituir domicilio también en Asunción dentro del quinto día de haber sido concedido el recurso de apelación por el Tribunal de Apelación. ¿Qué ocurre si es que no constituyó domicilio el apelante? ¿Saben qué ocurre? La providencia para expresar agravio, que en la Corte se llama autos directamente en todos los casos, se le notifica por automática, por Ministerio de la Ley, y lógicamente el apelante no sabe el plazo que tiene desde cuando comienza a computársele. Y muchos abogados han incurrido en este gravísimo error, repito, que determinaron de que los recursos fueran declarados desiertos por falta de una fundamentación dentro del plazo y habiendo sido notificada esa providencia de autos por automática, por mandato de lo establecido en el Código Procesal Civil. Ahora vamos a ver cómo normalmente tramita. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, le estamos hablando. Sí, sí. ¿Y qué pasa si no podés el tema del domicilio real que te pide en Asunción y de repente no tenés una tía o algún pariente a donde pueda llegar la notificación? ¿Qué pasa en ese caso donde no tenés opción? No existe otra opción. No existe. Y además no es domicilio real, es un domicilio constituido o procesal o ad litem, ¿verdad? Ese es lo que se constituye. El real es una cosa que existe, ¿verdad? Una cosa que existe en el plano de la realidad donde uno vive. Pero sí tiene la obligación de constituir, y algunos constituyen en la Secretaría del Palacio de Justicia, lo cual es igual, de que él tiene que venir a la Secretaría en tal caso a ver si se notificó o no. Por eso les digo, nunca dejen de constituir domicilio. Por eso hay que tener siempre dentro del ejercicio de la profesión una relación con colegas de otras circunscripciones judiciales y ellos con los de la capital, ¿verdad? Para poder constituir domicilio. De manera que acá en mi oficina, más de un profesional del interior constituye su domicilio. Y cuando llega la cédula, lo primero que hago es retransmitirle por vía WhatsApp o por teléfono, o por lo menos le hago llegar de alguna manera de que llegó la cédula de notificación. Pero, repito, usted no puede decir, no, yo no constituí porque no tengo un familiar. El código establece
claramente que al promover la demanda el abogado tiene que constituir un domicilio y tiene que constituir en el lugar donde tiene su sede el juzgado, ¿verdad? Usted ahí tampoco puede decir, no, yo ahí no tengo ningún pariente, ningún familiar y yo vivo en el exterior. Por eso les repito, esa posibilidad no tienen que manejar. Siempre tienen que constituir domicilio. Y esto ocurre acá, muy cerca, acá en el departamento central, por ejemplo. El tribunal está en San Lorenzo. Y cuando se apela de una resolución dictada en Ñebué, en San Antonio, en Lambaré, en Luque, en Fernando de la Mora, en Mariano Roque Alonso, en Limpio, en todos estos lugares cuando se apela y se va ante el tribunal de San Lorenzo, ellos tienen que tener constituido un domicilio allá, en San Lorenzo. Y si no lo hacen, entonces se notifica por automática todas las resoluciones. De manera que mucho cuidado con esto. Y este es una cuestión que el abogado no puede decir, yo no sabía. Bueno, el presidente de la Sala Civil y Comercial de la Corte, repito, dicta la providencia de auto y esa providencia se notifica por cédula. Salvo el caso que no haya constituido el domicilio y se le notifica directamente por automática. Ahora bien, ante la Corte nunca se abre la causa a prueba, ni tampoco se pueden alegar hechos nuevos. Alguna vez, cuando nos enseñaban a nosotros derecho procesal civil y especialmente el proceso civil y el proceso de conocimiento ordinario, nos hacían una especie de pirámide donde la base era el procedimiento del juicio ordinario. La mitad aproximadamente es tribunal de apelación, segunda instancia, y el vértice, la Corte. ¿Qué significaba esto? Que en primera instancia esa base es amplia para la prueba, pero no tan exigente en cuanto al derecho, porque no termina ahí el asunto. ¿Se dan cuenta? El diseño adecuado con que nos enseñaban. Entonces, el espacio de pruebas amplio, pero el espacio de conocimiento de decisión del derecho no tanto. Al subir, disminuye el plazo que se le concede para la producción de pruebas, pero aumenta el análisis del aspecto jurídico. Y al llegar a la Corte, nada de prueba y ya exclusivamente el análisis desde el punto de vista jurídico. ¿Entendieron bien esto, verdad? Bueno, o nos están escuchando no está bien entendido, profesor. ¿Cómo? Se entiende, profe. Ah, bueno, perfectamente. Sí, bueno, profe. Entonces, vemos nosotros que ese escrito que se presenta bajo la providencia de auto, se llama también memorial. Y ese tiene un tratamiento diferente cuando se trata no ya de libremente y de relación, acá ya no tiene nada que ver si es libremente o en relación, sino que ya nuestro código dice, si lo que se apeló es un acuerdo y sentencia, se tiene 9 días para expresar agravio. Y si se trata de auto interlocutorio, el plazo es de 5 días, siempre por supuesto a partir del día siguiente de la notificación, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuándo se declara desierto? Cuando el recurso se interpuso contra una sentencia y no se lo fundamentó en 9 días. O cuando se interpuso el recurso contra un interlocutorio y no se lo fundamentó dentro de los 5 días. Esa resolución queda firme y se declara desierto el recurso y se ordena la devolución del expediente. El traslado que se corre, según sea una sentencia o un auto interlocutorio, es de 9 días o de 5 días también. Si no contesta el apelado, entonces lo mismo, la instancia sigue su curso. ¿Por qué? Porque quien abrió la instancia fue el apelante y no el apelado. Se dan cuenta que acá se reproduce exactamente, acá y en segunda instancia también, lo que ocurre en primera instancia.
Si el demandado no contestó, bueno, no contestó, perdió una chance, pero no por eso el juicio concluye. Ahora bien, ese traslado que ordena el presidente del tribunal, de la Corte, correr a la otra parte, también se notifica por cédula. Y la falta de contestación, dijimos que no produce ningún efecto ni pierde el derecho y solamente pierde el derecho para hacerlo después, ¿verdad? Bueno, con esto concluimos, señores, este viaje imaginario de 2 instancias que hicimos hoy, y estoy a la disposición de ustedes para cualquier tipo de consulta, que gustoso le voy a responder. Doctor, ¿qué tal? Perdón, adelante, Martín. Sí, doctor, con respecto nomás al examen parcial, ¿cuándo más o menos van a estar los puntajes? Yo creo que para mañana o pasado ya va a estar. Dale, doctor, muchas Ustedes gracias. no olviden, señores, que el puntaje máximo es de 20 puntos en el parcial. Por eso es que la sumatoria del primer parcial con el segundo puede llegar hasta 40 puntos, ¿verdad? Y luego se le puede asignar 10 puntos por escolaridad y compañía, y otros 10 puntos por otro motivo. Y por eso el que más puntaje lleva puede llegar hasta 60 puntos, ¿no? Y nosotros aclaramos bien en el pliego de preguntas, de propuestas que le hicimos, que la respuesta correcta de cada ítem equivale a 1 punto. De manera que el máximo puede ser 20 puntos. Profesor, disculpe, antes Señor. de que Rubén Sofía haga la pregunta, la planilla se va a presentar a dirección académica. Claro, nosotros no vamos a claro. entregar a alumno, delegado o persona alguna. Entonces, allí van a tener a disposición, vamos a comunicar a los delegados cuando enviamos el correo, entonces cada uno ya gestiona la carga en dirección académica y ahí verifica. ¿Es así, profesor? Así mismo, así mismo. No, ellos Excelente, saben doctor. perfectamente. Muchas gracias. Ellos ya casi son abogados. Casi son abogados. Profesor, en un plazo de prueba, cuando una persona no compadece al juicio porque salió del país por motivos estratégicos de la defensa, desaparecer, que continúe el juicio, usted dice que terminado el plazo de prueba, por más que no esté presente el demandado, ¿se puede abrir otra vez el juicio o entendí mal? ¿Usted me habla de segunda instancia o me está hablando En la segunda de instancia, en la segunda instancia. No, en segunda instancia son pruebas que no se pudieron diligenciar por culpas no imputables al oferente de la prueba. Ya sea por culpa del juez, ya sea por culpa de una huelga, ya sea por esto, o por lo otro, que se cerró el plazo de prueba, y que entonces puede él, porque si él demostró interés, por eso siempre el que no demuestra interés no tiene derecho a producir pruebas. Gracias, profe. Bueno, parece que con esto vamos a dar por concluida la clase de hoy. El próximo lunes no nos esperen, nosotros tampoco los esperamos a ustedes porque es feriado, ¿verdad? Y si Dios y la Virgen lo permiten, el próximo miércoles volveremos a encontrarnos, ¿eh? Buenas tardes. Y la chipa, profe. ¿Cómo? Gracias, profe. ¿Y Que la tenga chipa? un buen... ¿Chipa? Eso después le voy a entregar al doctor Melgarejo para que le distribuya. Uno para cada uno. Profesores, quisiera despedirme con... Muchas Profesor, gracias. feliz Día del Maestro anticipado. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes por extender sus conocimientos hacia nosotros. Muchísimas gracias.